7 del currículo nacional, ¿ya? Segunda lectura, capítulo 3 de la programación curricular. Lo que voy a hacer ahora, les voy a compartir cómo ustedes van a buscar. Micrófonos, amores, sus micrófonos. Alguien está en el baño, creo. A ver, vamos. Miren. Yo abro aquí una, ¿no? Sí están observando, ¿verdad? ¿Sí? Sí se ve. Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches, Juanita. Buenas Entonces, noches, señorita. ¿cómo estás, Laura? Aquí nosotros escribimos currículo nacional, ¿ya? Sale aquí esta denominación, hacemos clic ahí y buscamos donde dice currículo nacional Ministerio de Educación, ¿ya? Minedu, lo que nosotros conocemos, es el, ¿no? minedu.go.p. No van a estar buscando de cualquier empresa, no, Minedu, ¿ya? Hacemos clic ahí. Al hacer clic se nos abre esta página, ¿ya? Entonces aquí, si yo deslizo hacia abajo, aquí dice currículo nacional. De este instrumento, ¿qué van a leer? ¿Qué van a leer del currículo nacional de educación básica? ¿Qué van a leer? Vamos, vamos. 7, maestra. El capítulo 7. Tenemos que ser activos, ¿ah? Pilas. El capítulo 7. Muy bien. Más abajo, sigo yo bajando, tengo los programas curriculares, ¿ya? Aquí tengo el de inicial, este fucsia es el de primaria y este color medio celeste es de secundaria, ¿ya? Entonces, aquí en el programa curricular de primaria, ¿qué capítulo voy a leer? Capítulo 3. Capítulo 3, maestra. Capítulo 3. Así que, amores, yo asumo que ahorita estamos de vacaciones, a lo mejor algunos nos estamos dedicando a otro trabajo que está muy bien. Sin embargo, dense el tiempo para leer. Yo les voy a pedir eso de corazón. Leer. Nosotros los maestros tenemos que leer, 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 leer. No, nadie inventa la pólvora. Todo está inventado ya. ¿Que le damos valor agregado a esa pólvora? Sí. Pero necesitamos leer. ¿Qué es lo que yo voy a hacer la próxima sesión? Yo voy a hacerles con una pregunta nada más, me voy a dar cuenta si han leído o no han leído lo que les estoy pidiendo que lean. Y ahí sí les quiero decir algo. La responsabilidad es de uno. Si yo quiero lograr mi propósito, tengo que destinar tiempo para eso, ¿ya? Tengo que leer. Si yo no quiero lograr mi propósito, bueno, pues no entraré acá a la sala, escucharé, no seré activa, listo, ¿ya? Entonces cada uno también pone de su parte, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a dejar de compartir esto. ¿A dónde está? Vamos a ver acá. Ya. ¿Están observando el material? ¿Sí? Sí. Listo. No sé por qué se puso en rojo. A ver. Voy a dejar de compartir. Está en rojo, no sé por qué se puso así. Ya, ahora sí, ya está mejor. Muy bien. Ya, aquí esto pasamos. Ya muchos de ustedes seguro se acordarán de mí. No olvidemos este punto. Entonces vamos a entrar a esto de facilitación del aprendizaje. Recuerden que esta etapa descentralizada tiene facilitación del aprendizaje y lo que es la entrevista, ¿ya? Entonces aquí vamos a abordar lo que es la facilitación del aprendizaje. Nuestro trabajo que tenemos aquí nos van a aplicar instrumentos de evaluación. Uno de los instrumentos de evaluación que van a aplicar en la facilitación de aprendizaje son las 5 rúbricas. Pero también necesitamos nosotros tener conocimiento de cómo planificar. Entonces nosotros vamos a tener de cómo planificar y vamos a también tener cómo analizar esas rúbricas para que ustedes se den cuenta qué es lo que tenemos que hacer en esa clase de muestrado, ¿ya? Aparte de esto va a haber una entrevista que te van a decir a ti, ¿no? La gestión, ¿no? Te van a entrevistar sobre cómo vas a aportar tú a la gestión de la escuela.
toda esta etapa descentralizada está del 10 de enero al 1 de febrero. Por eso lo estamos haciendo ahora, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en la sesión 1? Y aquí están las sesiones para que lo veamos. En la sesión 1 vamos a tener una pequeña introducción, vamos a analizar las competencias, o sea, una en particular, porque no vamos a poder analizar todo, las capacidades, analizar los estándares de aprendizaje y desempeño. Ahora vamos a hacer ese análisis, ¿ya? En la sesión 2 vamos a analizar la evidencia, contrastar qué aprendizajes y vamos a plantear el propósito. En la sesión 3 vamos a ver cómo se plantean los criterios de evaluación, qué características debe tener y las evidencias de aprendizaje. Y vamos a cerrar con la sesión 4, donde vamos a ir mirando cada rúbrica de observación. Es más, probablemente el día 3 ya entremos a esto de las rúbricas, porque esto no es tan largo, es un poco corto, entonces hay que aprovechar el tiempo al máximo. Son 5 rúbricas, tenemos que analizar, y con los ejemplos respectivos de cómo nosotros visualizamos eso, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a hacer la ruta de qué cosas necesitamos hacer nosotros para poder planificar, para finalmente cuando interactuamos con los estudiantes, cómo me van a observar las cosas que yo realizo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer entonces la introducción. Una de las cosas, y esto tenlo presente. Vamos a suponer que has elegido la escuela 2000, ¿ya? En esa escuela, muy amablemente, con mucho carisma, con mucha empatía, para lograr tu propósito, lógicamente, pídele al director el PI, ¿ya? El PAT, sobre todo el PI, para que veas cuál es la visión, cuál es la misión. Si no te lo brindara el PI, el PAT, el PCI, porque ahí te va a dar informe del diagnóstico de la realidad de la escuela para que tengas un panorama y te va a servir también para la entrevista, porque de acuerdo a los propósitos de su PI, tú vas a poder decir, yo puedo aportar en esta medida en la gestión, ¿ya? Si no te lo diera, por lo menos que te brinde la visión y misión. Si eso tampoco te lo da, averigüen el contexto, donde está ubicado la escuela. Pregunta a los vecinos, ¿cómo son las características de esos estudiantes? ¿Ya? ¿Cómo son? De qué manera ellos, cuáles son su situación económica, a qué se dedican, cómo son los estudiantes. Y de paso también lee las características de los estudiantes, las características evolutivas de los estudiantes que está en la sesión, perdón, en el programa curricular. Está para tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo, las características de los estudiantes. ¿Cómo son? Por ejemplo, en el tercer ciclo, dice que estos estudiantes se caracterizan por tener mucho interés en el juego. Significa que si a ti te dieran un grupo de niños de primero o segundo grado, tú tienes que utilizar el juego como estrategia para aprender. Por eso necesitamos saber esas características, ¿ya? Estos documentos de gestión nos van a decir a nosotros qué prioridades tiene definida la escuela a partir de ese diagnóstico. Y estas prioridades va a llevar a objetivos precisos. ¿Qué objetivos quieren desarrollar en la escuela? ¿Ya? Y a partir de estos objetivos se va a construir las condiciones de la escuela. Una de esas condiciones somos nosotros. ¿Cómo aportamos a esa gestión? Lógicamente, estos objetivos va a tener toda una ruta para evaluar, ¿ya? Las actividades, qué actividades he propuesto y las tengo que evaluar. Y esas actividades que yo evalúo, tiene que decirme, tanto hice, tanto resultado debo tener. Porque a veces resulta que hacemos mucho y al final no tenemos resultado. Nos cansamos haciendo, pero no vemos resultados. Entonces, esto tiene que ver con la efectividad. Y en ese evaluar, yo voy a aplicar las 3 R's. Estas 3 R's no es de reciclaje, reduce, no. Esto tiene que ver con, si yo veo que estas actividades no están funcionando como tal, lo reajusto, ¿ya? Si yo veo que estas otras actividades no ayudan para nada, las rechazo, ¿ya? Si yo veo que estas actividades
sí, están funcionando, pero necesitan algo más que hacer ahí, las retroalimento. Entonces, esa mirada tiene, ¿ya? No olvidemos que estas prioridades deben de tener relación con los objetivos. Eso es, a grandes rasgos, la información que nosotros vamos a obtener en ese PI, en ese PAC. Ahora, es importante que nosotros nunca olvidemos que nuestra mente, al accionar, imagina, lo sentimos y actuamos, ¿ya? Actuamos. Entonces, siempre va a estar mente, corazón y acción, las tres cosas. Ahora, algo que no debemos de dejar de lado, recuerden que nosotros estamos en un enfoque por competencias y aquí está la evaluación formativa. Entonces, ¿cómo esto a través del tiempo, esta evaluación formativa se viene? Vygotsky, él ya nos hablaba dio muchos aportes para esto de la evaluación formativa. Cuando decía él, en este lugar se encuentra el estudiante, tengo que hacerlo transitar a esta zona de desarrollo próximo, a esta zona de desarrollo potencial. Y así este ciclo se va a repetir, porque eso que ya es potencial va a ser su saber previo, se convierte en lo real y empieza otra vez el ciclo. Draper publicó, Sadler, esto fue el aporte más importante de Sadler, donde él decía que tanto docente y estudiante deben de conocer cuál es el objetivo. A ver, pregunto, en ese entonces Draper, para comunicar lo que Sadler había propuesto, utilizó la palabra objetivo. Cuando nosotros planificamos nuestra sesión, ¿en qué parte visualizamos esto que ha dicho Sadler? Y que tanto en el los propósito de la sesión. Muy bien, Verónica, en el propósito de la sesión. Ahora, en el camino vamos a ver, en la sesión de la 2 nos toca ver qué condiciones debe tener ese propósito, no es cualquiera, ¿ya? Pero además Sadler nos dijo, debemos de saber nosotros dónde, en qué situación están los estudiantes, en qué situación se encuentran los estudiantes. Debemos de saber eso. Ah, cariño, ¿dónde estás, lapicito? Lapicito que no quieres venir. Un momento. Ya, lapicito. ¿Dónde se encuentran los estudiantes? Nosotros, cuando hacemos todo ese proceso de planificación, ¿en qué momento vemos dónde se encuentran los estudiantes? ¿O qué insumos analizamos para saber dónde se encuentran los estudiantes? Díganme. Vamos. Saberes previos. Todo lo que se le dice. ¿Qué analizamos para saber dónde se encuentran nuestros estudiantes? ¿Qué analizamos? Marisol, tu micrófono, hija. ¿Qué analizamos para saber dónde se encuentran nuestros estudiantes? Los estándares de aprendizaje. ¿Perdón, Pepe? Diagnóstico. En los estándares de aprendizaje. Ya, bueno, eso tenemos que conocer. Pero ya mi estudiante está actuando. Yo digo, mi estudiante sabe esto, mi estudiante no sabe esto. ¿Qué analizo? El diagnóstico. ¿Qué analizo, amores? Tus saberes previos. ¿Qué analizo, corazones? Hay algo que me dan los estudiantes, yo no analizo y digo, esto ya sabe mi estudiante, esto no sabe. ¿Qué analizo? Los saberes, los conocimientos. Vamos, amores, evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje me hacen ver dónde está mi estudiante en esa línea del nivel esperado, ¿ya? Una vez que yo sé, tanto el estudiante y yo sabemos dónde estamos, qué sabemos y qué no sabemos, Sadler nos ha dicho, ahora sí vas a pensar cómo le vas a ayudar a ese estudiante para que avance. Para que vaya cerrando la brecha. A partir de este aporte de Sadler, Margaret Heritage plantea el ciclo de la evaluación formativa. Y ella también, igual que Sadler, dice pues, tanto docentes y estudiantes deben de saber todo este proceso, ¿no? Y ella hace este trabajo de aquí. A ver, no sé por qué. Un momento. Descartar. Un momento. Se quedó marcado. Ya está. Muy bien. Margaret hace lo siguiente, ¿no? A ver, voy preguntando.
ella plantea, miren ustedes aquí, 3 preguntas. La primera, ¿hacia dónde vamos? Lo primero que ella nos recomienda y dice, hay que compartir metas de aprendizaje. Pregunta para todos. Pregunta para todos. ¿Con qué parte de la planificación se relaciona esto? Compartir metas de aprendizaje, ¿con qué parte de la planificación se relaciona? Con el propósito de la sesión, maestra. Muy bien, con el propósito. Mira, vamos a encontrar todo aquí. Luego nos dice, se debe clarificar los criterios de logro. ¿Qué vienen a hacer eso? ¿Qué planteamos nosotros después del propósito? El criterio de evaluación. Los criterios de evaluación. Y eso es lo que dice ella, tanto el estudiante como el docente. Los dos deben de comprender esto, ¿ya? También después ella se pregunta, ¿dónde estamos? Para eso necesitamos recolectar la evidencia. Pero no solamente recojo la evidencia. ¿Qué tengo que hacer con esa evidencia? Interpretarla. Esa interpretación me va a llevar a saber qué sabe el estudiante, qué no sabe el estudiante. Cuando yo sé qué no sabe el estudiante, lo que no sabe, he identificado esa brecha de aprendizaje. Tengo claro, no sabe esto el estudiante. Esto ya sabe, esto no sabe. Entonces, a partir de esta identificación, viene la otra pregunta. ¿Cómo seguimos avanzando? ¿Cómo? Tiene que ver con el qué hacemos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces, acá vienen las acciones que tenemos que tomar. Estas acciones que tomamos, ¿en qué parte de la planificación se ve? En la retroalimentación. Todo esto es la retroalimentación, pero esas acciones que tomamos, ¿en qué parte se ve? ¿Qué cosa proponemos nosotros para que el estudiante aprenda lo que le falta aprender? Metacognición. ¿Qué proponemos? Estrategias. Estrategias de aprendizaje. ¿Ya? Pero ¿qué proponemos? La estrategia es el camino. ¿Qué proponemos? ¿Qué proponemos, amores? Vamos. Transferencia. ¿Qué proponemos? Hijo. Las actividades. Las actividades. Porque yo digo, estas son sus necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. Muy bien. A partir de esto, estas actividades voy a proponer para que él cierre la brecha. Ahora, lógicamente, como ustedes lo han dicho, esas actividades, para desarrollar esas actividades yo necesito tiempo, necesito estrategias, necesito materiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Hasta ahí se comprendió? Amores, ¿se comprendió? Sí, maestra. Sí, También sí. Grisel está interactiva en el chat. Muy bien. Ahora, vamos. Relación de la planificación y evaluación. El currículo nacional nos dice que la planificación y evaluación son las caras de la misma moneda. ¿Ya? De la misma moneda. La moneda es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en una cara está la planificación y en otra cara está la evaluación. ¿Qué significa eso, corazones? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa con la planificación y evaluación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la planificación y evaluación? Están estrechamente vinculadas. Ajá, muy bien. Muy bien lo que ha dicho Grisel. Van de la mano. Son los eternos enamorados que no se separan. Y en ese proceso de aprendizaje, yo me debo preguntar siempre, ¿qué aprende mi estudiante? ¿Cómo lo aprende? ¿Y para qué lo aprende? Ahora te pregunto, estas preguntas, ¿dónde las encontramos? ¿Quién nos habla de estas preguntas? ¿Quién nos habla de estas preguntas? Auswell, saberes previos. La retroalimentación. Perdón, Rosy. Dime, Rosy. En la metacognición, maestra. En la metacognición, ya. Entonces, mira, lo vamos a dejar ahí en el tintero, ¿ya? Acuérdense, la pregunta está, ¿y dónde? ¿Quién nos da este sustento? ¿Irma se inventó que aprende? ¿Cómo aprende? ¿Para qué aprende? ¿Irma se la inventó? ¿Qué pasó? Entonces ya averigüemos ese.
Vamos a ver, lo dejamos ahí. Como dice, no me dejaste en visto, lo vamos a dejar en visto. No olvides estas 3 preguntas. ¿Qué, cómo y para qué aprendo? ¿Ya? Vamos a hacer un match ahora. Mira, ¿por qué les he pedido yo que lean? Voy a medir mis tiempos. 20:53. Tenemos hasta las 10:30, ¿no? ¿Por qué les estoy pidiendo que lean el capítulo 7 del currículo nacional? Porque esto me interesa que lo tengas claro, ¿ya? Las orientaciones de la evaluación vas a encontrar en el capítulo 7. ¿Por qué les digo que lean el capítulo 3 del programa curricular? Porque ahí te va a decir el paso a paso de la planificación, ¿ya? Y aquí es el currículo nacional. Y aquí del programa curricular. ¿Listo? Muy bien. Ahora, miren. Ustedes me van a ayudar leyendo, ¿ya? Vamos a hacer un match aquí. Nosotros tenemos orientaciones, ¿no? Pasos a seguir en la planificación. Y también tenemos orientaciones en la evaluación. A ver, ¿quién me lee el primero de la planificación? Vamos, ¿quién dice yo? Yo, maestra. Ya, Verónica. Adelante, Verónica. Analizar las competencias, capacidades y enfoques transversales para comprender su sentido de aprendizaje. Muy bien, gracias. A ver, esperen un momento. Hay varios micrófonos activos. Vamos a bloquear nuestros micrófonos, ¿ya? Bloqueen, bloqueen, bloqueen. Vamos, vamos, bloqueen. Listo, bloquea. Reisito, bloquea. Alguien está con denominación Reisito. Rosa María, bloquea, hija. Listo, gracias, les agradezco. Denise, tienes la palabra, Denise. Léeme el primero de la evaluación. Comprender la competencia para evaluar. Gracias, hija. Miren cómo la orientación de la planificación, el paso al paso de la planificación y esta orientación de la evaluación se relacionan. Acá me está pidiendo que analice. Primer paso para planificar. Analizar esas competencias, capacidades, enfoques, ¿no? Para comprender el sentido de aprendizaje. Y la primera orientación que me dicen en la evaluación, Irma, tú no puedes evaluar si no has comprendido la competencia. Tienes que comprender, Irma, me dice. ¿Ya está? Después que yo comprendí la competencia, las capacidades, los enfoques, ¿qué me dice el paso 2 de la planificación? ¿Quién dice yo? Vamos. Yo, maestra. Listo, adelante, Berta. Identificar los estándares de aprendizaje para determinar las características y complejidad de los aprendizajes. Ajá, gracias. Entonces, mira, yo voy a analizar estos estándares, pero yo, ¿para qué lo estoy haciendo? Voy a decir qué características tienen estos estándares. ¿Hasta dónde debo llegar en segundo grado, en cuarto grado, en sexto grado? ¿Hasta dónde debo llegar? ¿Hasta dónde? ¿Ya? Mírame, clarísimo me dice. A ver, ¿quién me lee la 2 de evaluación? Yo, maestra. Vamos, Grisel. Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Muy bien. ¿Es lo mismo o no? ¿Lo mismo me está pidiendo o no? Uno identifica y el otro analiza. Claro, pero mira lo que te dice, para determinar las características y complejidad. Y yo al analizar los estándares voy a decir, a ver, ¿cuáles son sus características? ¿Cuál es su complejidad? Mira, estrecha relación. Por eso vamos viendo que se dice que relaciona. Y la evaluación son las caras de la misma moneda porque hay una estrecha relación. Micrófono, por favor. Ya, ¿qué dice la tercera de la planificación? ¿Quién dice yo? Yo, maestra. Vamos, Isabel. Recopilar, analizar e interpretar la evidencia de aprendizaje. Recopilar, analizar e interpretar la evidencia de aprendizaje.
Es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cuando veíamos ese ciclo de la evaluación formativa que plantea Margaret Heritage, dice eso, ¿no? Que hay que analizar esas evidencias porque eso a mí me va a hacer ver qué sabe, qué no sabe el estudiante, para yo proponer esas actividades que van a ayudar a revertir esa situación. Y si nosotros vamos mirando la evaluación, mira, estos 2 puntos se relacionan con esto, ¿no? Valorar el desempeño actual del estudiante a partir del análisis de las evidencias de aprendizaje. ¿Ya ve? Ahí hay esa relación. La 4 dice, se debe contrastar los aprendizajes con los niveles de los estándares o desempeños. Por eso que acá nos dice valorar el desempeño actual de cada estudiante. Por eso esa relación. ¿Listo? ¿Qué dice la 5? ¿Qué dice la 5? A ver, ¿quién dice yo? Yo, maestra, ¿puedo leer? Vamos. Sí, adelante. Plantear propósitos de aprendizaje. Ajá. ¿Y esto con cuál se relaciona? Mira, comunicar en qué van a ser evaluados los estudiantes. Eso tiene que ver qué es lo que voy a aprender yo. Dar a conocer los criterios. Así es, ¿no? Y acá está el siguiente, ¿no? Este de acá. Dar a conocer los criterios también. También está con esta parte de acá, que hay que utilizar criterios. Y también con este punto, mira. Entonces, no es que, ay, ¿por qué tengo que comunicar el propósito? Es una pérdida de tiempo. Ay, los criterios también otra. No. Esos son los pasos que tú tienes que seguir. Además, partimos del principio de que tanto el docente como nosotros debemos de conocer esos criterios de evaluación. Está clarísimo, ¿ya? Sigamos ahora. Miren, el plantear las evidencias de aprendizaje. Y aquí nos hablan de esas evidencias, ¿no? Yo no puedo valorar si no tengo evidencias. Por eso, aquí hay otro paso en la planificación. Mira, cómo este planteado de las evidencias me va a permitir valorar teniendo en cuenta esos propósitos y esos criterios. El último, ¿qué dice la 8? ¿Quién me ayuda? Le ayudo, maestra. Vamos. Diseñar y organizar situaciones estratégicas y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Muy bien. Mira, fíjate acá. Diseñar situaciones. ¿A qué situaciones? Cuando dice diseñar situaciones, ¿a qué se refiere? ¿Qué vamos a diseñar? ¿Qué vamos a diseñar? Vamos. ¿Qué vamos a diseñar? Actividades de aprendizaje. Ah, las actividades. Las actividades, situaciones problemáticas. Muy bien. ¿Qué estrategias voy a utilizar? Ojo, la retroalimentación también es una estrategia. ¿Ya? El monitoreo es una estrategia. O sea, cuando pensemos en estrategia, no solo pensemos, a ver, ¿qué voy a usar? Voy a usar el SQA, el antes, durante y después. Los procesos de POLIA, le voy a aumentar estos más. Eso no solo es la estrategia. La estrategia también es la retroalimentación. Por eso, este punto tiene que ver con este de aquí, que tiene que ver con las situaciones, y también tiene que ver con la retroalimentación, porque yo tengo que lograr esos propósitos, ¿ya? Condiciones pertinentes. Para eso tengo que lograr esos propósitos. Y para lograr esos propósitos, yo necesito retroalimentar. Y de acuerdo a eso también yo voy a ir ajustando mis actividades, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo que pasa con los pasos de la planificación y las orientaciones de la evaluación? ¿Qué es lo que están relacionados entre sí. Ajá, muy bien. Relacionados entre sí. Por eso te pido que los leas. Porque quiero que encuentres ese match, no es otra cosa. Y esto va a ser fundamental porque ya van a ver cómo en las rúbricas, cuando hagamos la sesión 4, espero yo empezar desde la sesión 3 con las rúbricas, porque ahí está el fondo del asunto, ¿ya? Podamos nosotros hacer, podemos darnos cuenta de qué cosas vamos a observar, ¿ya? Muy bien. ¿Recuerdan esas preguntas? ¿Qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Acá, mira. Cambió, ¿no? Era ¿qué aprende? ¿Cómo aprende? ¿Para qué aprende? Y acá nos estamos preguntando ¿qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Y cómo se evalúa? El qué, cómo, para qué siempre está presente. Recuerden que todavía esa la tenemos guardada ahí en el tintero. Muy bien. Y acá va.
En esta evaluación formativa, nosotros necesitamos recordar esta competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Porque esta competencia nos da un enfoque muy importante que tiene que ver con los propósitos, con el para qué, con la evaluación formativa, con las actividades significativas, con todo eso. Y en este enfoque metacognitivo autorregulado, nos dice todo lo que el estudiante debe hacer para aprender. Por ejemplo, en el metacognitivo, ¿de qué debe ser consciente el estudiante? ¿De qué debe ser consciente? Vamos, respóndanme. ¿De qué debe ser consciente el estudiante? ¿Para qué aprendió y qué es lo que va a hacer con sus conocimientos para poner en diferentes contextos? Ya, muy bien, Pepe. A ver, ¿alguien más? ¿Qué va a ¿De qué debe ser consciente el estudiante? Ya, de su proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje, ¿de qué debe ser consciente? 3 cosas, mira, lo hemos visto y lo hemos dejado en el tintero. Vamos. ¿Cómo? Ah, ¿Qué ¿cómo, y para qué, qué? y para qué y para qué aprendió. aprendes? Ah, muy bien. ¿Esas preguntas se inventó Irma? ¿Esas preguntas se inventó Irma? Vamos. No, maestra, porque No, es una eso no. estrategia también la No me las metacognición. inventé. Está en el enfoque metacognitivo autorregulado a la letra. No es que Irma se haya inventado esas 3 preguntas. Ahí está la letra. Vuelvo al punto. Ahora, acá viene la tercera tarea. Anoten. Leer la competencia, gestión, aprendizaje, su aprendizaje de manera autónoma, desde la descripción, los enfoques y las capacidades, conjuntamente con los desempeños. Ese va a ser otro punto muy importante que nos va a ayudar a visualizar actividades para la rúbrica. ¿Ya? ¿Ya anotaron lo que tienen que leer? ¿Puede repetir, Cada por favor, sesión maestra? que nos encontramos, yo les voy a hacer una pregunta de lo que les estoy pidiendo que lean. Yo veo que no me responden, ya sé por qué. O me responden otra cosa, ya sé por qué. ¿Ya? Maestra, la última que dijo, por favor. Ya, leer la competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, desde la descripción hasta los desempeños. Porque ahí está más profundizado este enfoque. Pero este enfoque nos dice, esto no es suficiente para el aprendizaje autónomo. No es suficiente. Esto, el qué, cómo, para qué aprende, va a ver que esa actividad sea significativa, le genere interés al estudiante desde el inicio de la sesión, pero eso no es suficiente, dice. Y aquí viene el autorregulado. En este autorregulado, nos dice que el estudiante debe ser capaz de darse cuenta que que estos recursos o estas estrategias no le está funcionando, no le está haciendo funcional. Entonces él va a necesitar reajustar, va a tenerse que dar cuenta si estas acciones, esas estrategias que él esté utilizando ayuda o no ayuda. Él va a tener que reajustar eso. Siendo consciente de qué aprende, cómo aprende, para qué aprende, ¿no? A partir de esas situaciones significativas. Y reflexionando sobre lo que no está funcionando y reorientando, ¿no? Recuerden que eso también tiene que ver con al comienzo de la lámina que presentaba. Yo evalúo lo que hago, veo que no está funcionando, tengo que reorientar, reajustar o rechazo, esa ya la despectoro, ¿no? Con estos dos, el estudiante va a poder alcanzar de manera autónoma aquello que está desarrollando, ¿ya? Por eso, ¿qué quiere decir eso? Durante tu sesión, cuando tú ese día vas a estar compartiendo, le preguntarás a los chicos, pues, ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Para qué vamos a aprender? Y en el camino estas serán las 3 preguntas que te ayuden a ti a dejar el mejor compartir, ¿ya? El mejor desarrollo de este trabajo. Ahora vamos a ir con ese primer paso, ¿no? ¿Cuál era? Analizar la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Ese era el primer paso, ¿no? Vamos a ver. Para eso yo he elegido esta competencia, escribe, y aquí sí quiero decirles algo, ¿no? Necesitamos nosotros tener sustentos básicos. Lo primero que es importante, analizar el aprendizaje del perfil. Lean, por favor, de manera individual cada uno de
de ustedes este aprendizaje del perfil de egreso. Y yo voy a ir haciendo preguntas, ¿ya? Vamos, lo leemos en forma individual, silenciosa cada uno, ¿ya? Vamos. ¿Ya? Vamos, micrófonos, por favor, tengamos cuidado con los micrófonos. ¿Ya está? Bien, ya que hemos leído. A ver, ¿qué va a hacer el estudiante? Díganme, ¿qué va a hacer el estudiante? ¿Quién me responde? Se va a comunicar Muy bien. en su lengua materna y en Ya. castellano como segunda lengua, también en inglés como lengua extranjera. Listo. Hasta ahí nada más. Interactuar con Hasta otras ahí nada más, personas. corazón. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Se va a comunicar, mira, en su lengua materna, en castellano y en inglés. Ojo, se va a comunicar. Entonces, fíjate, si yo en el lugar donde yo trabajo, mis estudiantes hablan quechua, ese será su lengua materna. El castellano será su segunda lengua, ¿no? Y tendrá que también desarrollar el inglés. Miren lo retador que es. Ahora dice, se va a comunicar, ¿ya? En inglés, lamentablemente todavía estamos solamente quedándonos en la gramática. No estamos generando diálogo, no estamos generando textos para comunicar a otros. Entonces, eso nos está faltando, ¿ya? Ahora viene la segunda pregunta. ¿Y cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Maestra, por favor. Vamos, Grisel. Ya, Grisel. Muy bien. El estudiante lo tiene que hacer de manera asertiva, responsable, porque tiene que interactuar con otras personas. Alto ahí, espérate, mi amor. Yo solamente pregunté cómo debe hacerlo. Nada más, solo pregunté el cómo. Asertiva y Ya, responsable. listo. Ya, nosotros eso también tenemos que ir viendo en los estudiantes. Aprender a limitarnos en qué me están preguntando. ¿Ya? Entonces, vamos. Aquí voy a marcar esto de acá. A ver, hay un bebé hermoso que está por ahí. Por favor, les pido, siempre cuiden. Entonces, de manera asertiva y responsable. Quiere decir que yo voy a usar este lenguaje no para lastimar. Y a veces nos lastimamos con las palabras. Nos lastimamos con los escritos. Cuando estamos renegando, molestos, ahí agarramos el celular por el WhatsApp. Explotamos todo, ¿no? O de manera oral. Más posible. Pero dice que seamos responsables, seamos asertivos. ¿Qué significa ser asertivo? Expresar lo que siento, expresar lo que... Con respeto. Lo que yo pienso, como tú bien lo has dicho, con respeto, ser asertivos. No quiere decir permisivos. Ay, no, prefiero no decir nada porque yo no quiero tener problemas. No, no, no. No, eso es ser permisivos. Tenemos que aprender a ser asertivos. Nuestros estudiantes tienen que aprender a ser asertivos, ¿ya? Ahora, ¿para qué se van a comunicar? ¿Para qué se van a comunicar los estudiantes? ¿Para qué tienen que aprender a comunicarse? Para interactuar con otras personas. Ah, ahí está. Mira, estás viendo el para. Hace un momento hablábamos de ese para, ¿no? De ese para. Para interactuar con otras personas. O sea, yo voy a escribir texto para interactuar con otras personas. Yo no voy a escribir el texto para que tú me digas, acá te falta la Z, acá te falta la coma. Ese es parte del proceso. Entonces yo voy a escribir un texto para interactuar con otras personas, para comunicar, para hacerle llegar mis ideas a ese destinatario. Pero también igual, ¿no? Ya que estamos hablando de las competencias comunicativas, yo no voy a leer para decirte esto significa, o sea, solo para decirte esto significa la palabra, esto no. Yo voy a leer para interactuar con otra persona, para decirte, mira, ¿sabes qué, Juan? He leído que las lentejas son muy nutritivas en esto, por esto, por esto. Te comparto, a lo mejor tú estás sufriendo de anemia y esto te puede ayudar. O sea, yo estoy
para interactuar con otras personas. Igual, pasa algo, yo me entero de algo sobre un tema, no sé, algo de, a ver, yo quiero comunicar, quiero difundir lo que hacen en mi familia, ¿no? Y yo lo quiero difundir a mis amigos de manera oral. Entonces yo le comparto, les cuento cómo es esto que se está haciendo, ¿ya? Entonces, miren, yo utilizo para comunicarme con los demás, interactuar con los demás. Ahora, acá dice otro punto muy importante. A ver, yo solamente me debo comunicar con las personas que viven en mi región, solo con ellos. No. Ajá, sino que dice. Claro, dice diversos contextos, diversos distintos propósitos. Y con distintos propósitos. Yo puedo quererme comunicar con Juan. Yo tengo mi propósito. ¿Sobre qué me quiero comunicar con Juan? Pero quizás esa comunicación que quiero tener con Carmen no va a ser la misma, porque con Carmen tengo otra comunicación, ¿ya? Entonces tenemos que ir viendo esto de aquí. Cómo nosotros, con distintos propósitos y en diversos contextos. Recordemos que nosotros en nuestro país somos una riqueza lingüística. Tanto así que una palabra en un lugar no va a significar lo mismo que en otro lugar, ¿no? Utilizamos una variedad de palabras de acuerdo a nuestras culturas, a nuestras costumbres locales, regionales, que no significan lo mismo. Sin embargo, en esa riqueza nos tenemos que entender. Por eso nosotros a veces, no sé si porque nos falta tiempo, porque no damos oportunidad a los estudiantes para que nos compartan de dónde es, de qué familia proviene. No le damos esa oportunidad. Y precisamente en esas, por favor, ¿dónde está? Hugo, Juliana, su micrófono, por favor. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a poder ir viendo los distintos contextos. No hay forma de conocer el texto si no interactuamos, ¿ya? Entonces, mira, nos está diciendo clarísimo, otra vez vuelvo a repetir, yo no escribo para decir, esta palabra le falta esta letra, o sea, ese no es mi propósito. Mi propósito va más allá de solo gramática, de solo recursos textuales, ¿ya? Aparte de eso, yo debo tener en cuenta el enfoque transversal. Este enfoque transversal relacionado con la situación significativa, ¿no? ¿De qué trata? Porque eso debo de incorporar. Y también el enfoque comunicativo, donde tiene su raíz en decirnos que eso que yo escribo, eso que yo leo, eso que yo hablo, debe de servir para transformar mi sociedad. Por eso tiene que ser una práctica social, ¿no? Las competencias comunicativas. Con este sustento, mira, vuelve a rondar las preguntas. ¿Qué aprenderán? ¿Cómo aprenderán? ¿Para qué lo aprenderán? En el qué aprenderán, tenemos que los chicos tienen que aprender a adecuar y organizar las ideas, construir los conocimientos o el uso estético del lenguaje. Eso tienen que aprender los chicos. ¿Cómo lo van a aprender? Poniendo en juego sus saberes, utilizando distintos tipos de textos, utilizando distintos recursos, ¿no? También que ellos utilicen estrategias para ampliar sus ideas, para enfatizar. Yo quiero enfatizar alguna idea, lo pongo en negrita, lo pongo en comillas. Que ellos se den cuenta que el escribir, o sea, el escribir tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, yo con mi voz puedo decir, auxilio, auxilio. Pero también con esa misma voz puedo decir, auxilio, auxilio, auxilio. Pregunta, esas diferentes tonalidades de voz, ¿yo lo puedo visualizar en un texto escrito? ¿Lo puedo visualizar? Sí, maestra. Sí, maestra, con los signos de interrogación. Usando los signos de admiración, de interrogación. Ahora la pregunta Grisel. Voy a usar signos de admiración. Al primer auxilio le voy a poner signo de admiración de apertura, signo de admiración de cierre. Al segundo auxilio también le voy a poner de cierre, perdón, de apertura y de cierre. Perfecto. La pregunta vuelvo a tener. ¿Se nota esa diferencia de mi tono de voz?
al ponerle yo No. los signos de admiración? Ah, no se nota. Esa es una limitación. Esa es una limitación cuando nosotros escribimos el lenguaje. Escribimos. ¿Ya? Cuando cuando escribimos, ¿ya? Pero cuando hablamos ya no tengo esa limitación. No. Porque yo incluso te puedo decir, ¿no? Qué bonita que estás. Y la otra respuesta de la otra compañera me puede decir, me parpadea su vista. ¿Eso yo lo puedo ver en el lenguaje escrito? No lo puedo ver. No, maestra. Puedo No, anotar maestra. quizás, ¿no? Le dijo, qué bonita que estás. E Irma parpadeó su vista. Lo puedo anotar, pero no lo puedo ver. ¿Se dan cuenta? Esas son algunas limitaciones. Por eso acá dice que se den cuenta de esas limitaciones. Otra Expresión cosa. textual y expresión textual sería, maestra. Claro, ¿no? Claro. Ahora miren ustedes. A veces nosotros tenemos aula de innovación en la escuela. ¿Ya? Estamos esperando el horario para ir al aula. Y después decimos, ¿a qué hora vamos? ¿Cuándo? A ver, Marisol. A ver, amores, yo les voy a pedir un favor bien grande, ¿ya? Hay que tener respeto por los demás. No sé si estamos en una fiesta, en una reunión familiar, no lo sé. Nosotros no necesitamos que haya una persona en la sala que se dedique a apagar los micros. No, 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 no. Nosotros somos profesionales y tenemos esa responsabilidad. Somos modelos de vida en gestionar adecuadamente la sala. Yo sí, ahí sí les voy a pedir ese favor, porque no me gusta estar diciendo el micro, tal cosa, o tener una persona que esté apagando micros. Esa no es la solución. La solución es que cada uno de nosotros gestionemos adecuadamente el micrófono. ¿Listo? Interrumpe y se nos ve el hilo. Hay que tener respeto por los demás. Ya, sigamos entonces. Entonces, ¿ves? Ya me perdí. ¿Qué les dije lo último? Díganme. Ah, ya me acordé. Resulta que tenemos esa aula de innovación, ¿ya? Y después estamos que hablamos entre nosotros. Ay, no alcanza. Quieren que aprendamos las TICs, pero no alcanza. A ver, siquiera debemos enseñarle a manejar Word a nuestros estudiantes. Mira lo que dice acá. Utilizando las tecnologías que el mundo moderno ofrece y aprovechando los distintos formatos que tienen que ver con los textos, de tipos de textos, ¿no? Entonces, yo tranquilamente puedo ir, no puedo escribir en el papel, en el físico, en el cuaderno. Escribo en una hoja Word ese texto. De paso que yo voy utilizando ese recurso, van aprendiendo cuándo se pone mayúscula, cómo, qué se utiliza para colorear, subrayar, cómo puedo cambiar el tipo de letra, etcétera. Tantas cosas que puedo aprovechar. Por eso que acá nos dice, usando las tecnologías, ¿ya? Ahora, esta tercera pregunta, ¿para qué lo aprenderán? Mira, ¿para qué? Para que participe en la práctica social. Pero acá hay algo muy importante, mira. Interactúen con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera responsable y creativa. ¿Ya? Mira, tal cual lo decía el perfil de egreso. Lo mismo nos dice acá, ¿ya? Que nosotros debemos de hacer, ¿no? Trabajar esto, no solamente mirando hoja física, también lo podemos hacer usando las herramientas, la tecnología. Eso tenemos que tener presente, ¿ya? Ojo, escribir no escribimos para poner tildes, para corregir las palabras que no son convencionales, para mejorar las ideas. Para eso no escribimos. Eso es parte del proceso que hacemos para que nosotros a partir de ese texto interactuemos de manera responsable, asertiva, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. En ese sentido, lo que está buscando esta competencia es que yo, estudiante, aprendiendo a escribir, debo de participar en mi vida social. Debo interactuar con otros utilizando ese lenguaje escrito. Ojo, pero de manera responsable
y creativa. Eso es lo que busca esta competencia. Más allá de corregir puntos, más allá de corregir tildes, más allá de corregir que si va con B, con M, con Z, más allá. No digo que eso no sea importante, por supuesto que es necesario, pero escribir va más allá que eso, no es solamente eso, ¿ya? Y aquí tenemos estas 4 capacidades de esta competencia, ¿no? El adecue el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla. Lo vamos a ver ahora en la siguiente lámina con mayor. Vamos al siguiente punto. Nos decía que no solamente analicemos la competencia, sino también hay que analizar las capacidades, ¿ya? Y esta tiene estas siguientes capacidades. A ver, cada vez que analicemos las capacidades, nos va a dar en forma macro, gruesa, qué actuares debo de evidenciar en los estudiantes. ¿Cuáles son esas actuaciones que yo debo evidenciar? Para ello yo necesito identificar acciones. A ver, ¿cuál es la primera acción que nos dice esta capacidad? Adecue el texto a la situación comunicativa. ¿Qué debe hacer nuestro estudiante? ¿Qué debe hacer? Vamos. ¿Qué debe hacer el propósito? ¿Perdón? Que debe considerar el propósito. Ya, acción. Debe considerar. Ahora viene la pregunta. ¿Qué debe considerar? Tú lo dijiste ya. El propósito. El propósito. Pregunta. ¿Qué pregunta le planteamos al estudiante para que considere el propósito de lo que va a escribir? ¿Qué pregunta le planteamos? ¿Qué queremos lograr en esta actividad? Vamos, propósito. ¿Para qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? Eso yo le planteo para que él determine, para que él considere el propósito del texto que va a escribir. ¿Para qué vas a escribir, Juan? ¿Para qué vas a escribir, Rosa? ¿Ya? Vamos. Lo siguiente que debe considerar, ¿qué es? El destinatario. ¿Qué pregunta le hacemos al estudiante para este punto? ¿Para quién? ¿O para quién vas a escribir? ¿Para quién? ¿A quién le voy a escribir? Está en la planificación, maestra. Eso está en la planificación. ¿A quién le voy a escribir? Pero también aquí me dice que considere este otro punto, el tipo de texto, pero no solito, porque puede ser narrativo, pero yo tengo que ver, el narrativo hay un montón, hay historietas, fábulas, cuentos, etcétera. ¿Cuál va a ser ese género discursivo? ¿Ya? Si voy a ser argumentativo, ¿cuál es el género exclusivo que van a escribir de este argumentativo? ¿Va a ser el afiche? ¿Va a ser el artículo de opinión? ¿Cuál va a ser? Y aparte nos dice el registro. ¿A qué se refiere con el registro? También debe considerar el registro. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con el registro? ¿Será con el tipo de lenguaje? Ajá. Bien, por ejemplo, tú eres el director, ¿ya? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Por favor, tu nombre. El último que participó oralmente. Pepe, maestra. Ah, Pepe es tu nombre, perfecto. Tú eres el director de una escuela. Nosotros en el aula estamos produciendo un texto para enviártelo. Una carta. Yo te puedo decir, hola Pepe. ¿Puedo hacer eso? No, maestra, porque no somos amigos, está aplicando un término coloquial que debe haber diferencia con el trato, con quién está tratando. Claro, entonces tu registro que yo voy a utilizar el registro que yo voy a utilizar para escribirte a ti tiene que ser formal. ¿Ya? Tengo que usar un registro formal. Pero si tú fueras mi amigo y yo te digo, hola Pepe, ¿está bien? Excelente, maestra. Claro, es un registro informal, pero lo utilizo con respeto porque tú eres mi amigo, no hay problema, ¿ya? Entonces, mira, ¿cuándo decimos que un estudiante adecúa el texto a la situación comunicativa? Cuando tiene clarísimo para qué va a escribir, a quién le va a escribir, conoce las características de ese tipo de texto o género y el género discursivo, sabe cómo es, cuál es su estructura, qué información se coloca ahí. Tiene claro, de acuerdo a ese destinatario, qué tipo de registro debe usar. O sea, cuando eso maneja el estudiante,
yo puedo decir, él adecúa el texto a la situación comunicativa. Pero además debe tener en cuenta, a ver, nos sale, los contextos socioculturales. A ver, les voy preguntando. Hasta antes de que volvamos a la presencialidad, ¿qué textos eran lo que estaban comunicados en nuestra sociedad? ¿Qué textos? ¿En qué contexto estaban los textos? En entornos virtuales. ¿En qué contexto? Antes de que volvamos a la clase presencial, todos los textos que salían, que se publicaban, estaban en un contexto. Virtuales, más. ¿Qué pasaba en Instructivo, nuestro país? ¿Qué virtual. vivíamos en el contexto? ¿Qué vivíamos? La pandemia. Ah, la pandemia. Ese era el contexto que vivíamos. Todo era virtual. Y todos los textos decían, nos daban orientaciones para que nos cuidemos de la pandemia, el distanciamiento social, qué productos debemos consumir, que si la primera vacuna, que si la segunda vacuna, que si el punto de vacunación, etcétera. O sea, Ese era el lavarse contexto. las manos. Claro. Incluso la situación significativa estaba relacionada con todo desde el COVID. maestra. Claro, ahí está el contexto sociocultural que estamos viviendo, ¿ya? Ahora, hace poquito ganó Argentina. ¿En qué contexto estaban todo lo que se publicaba en los diarios en nuestro entorno? El mundial. El mundial, ¿no? Hace poquito tuvimos mucha violencia en nuestro país. ¿Cuáles eran las noticias que se publicaban? Contexto La político, aprehensión del presidente, la vacancia. La vacancia, todo eso Las que sucedió, marchas. que nos levantó, nos sentó, nos miró, nos hizo suspirar. Nos hizo asustó. de todo. Nos asustó, nos pasó de todo. El 7 de diciembre queda para la historia porque hemos vivido nuestras emociones a 1000, ¿no? Y después de eso hubo los problemas, todo ese era el contexto, y ese era Las hasta muertes hasta ahora. claro, hasta los mensajes que mandábamos se daban en ese contexto. Por ejemplo, yo me quedé botada en Chala. Me he quedado 5 días ahí y el bus se convirtió en mi casa. Y mi contexto de comunicación era, pues, ¿no? Tempranito me llamaban mis hermanos, ¿cómo estás, hermana? ¿Cómo has amanecido? Ojalá que hoy día puedas pasar. Uy, sí, hermana, esto está difícil, mira, estamos haciendo ya común, que nos regalan el pescado del frigorífico, que el otro señor nos regala la cebolla, etcétera. Ese eran lo que se producía, los escritos que yo mandaba por el WhatsApp a partir de ese contexto. Por eso que acá nos dice que consideremos esos contextos. Por eso que Maestra. nosotros seleccionamos la situación significativa. No es que Maestra, entonces- escribimos cualquier texto. Dime, Pepe. Disculpe, maestro. O sea, el contexto tiene que relacionado con la coyuntura. Podría ser. Lo que estamos viviendo. Porque se supone que ese es el interés del estudiante, ¿no? Porque eso es lo que vive. Recuerdo mucho en el mundial anterior donde nosotros sí habíamos ido, yo estaba por la región Arequipa, estábamos observando una sesión en una escuela y hablaban de los climas. Su propósito de la maestra era pues informarse sobre los climas del Perú. Pero a mí me llamó la atención cuando los chicos decían, Miss, yo quiero saber por qué en Rusia hay tanto frío, tanta nieve, épocas del año. Miss, yo quiero saber. Yo decía, ¿qué pasa acá? Cuando después caí en cuenta, digo, pues estamos viviendo el mundial. O sea, la profesora estaba pensando en sus climas del Perú, los chicos estaban pensando en el clima de los países del mundo, porque estábamos en el mundial. Entonces, es importante por eso mirar esa situación significativa, cómo realmente representa esa realidad que yo vivo. Porque si no, va a suceder algo, y el día que des tu clase demostrada también. Yo estoy hablando de papas y mi estudiante está viviendo en camotes. Entonces, no le genero interés, pues. No le genero interés. Es contextualizar, maestra, ¿no? Claro, se me va. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta el contexto, ¿ya? De acuerdo a lo que vamos viviendo, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, ahora también, ¿qué salían los mensajes, no? La marcha por la paz, la gente con el polo blanco y dando los mensajes, ¿no? Pero hay otro grupo también que no, está bloqueando carreteras, no sé qué. Entonces, esos son los contextos que vamos viendo. Y es importante que analicemos, porque a veces no sabemos ni por qué hacemos algo ni por qué hacemos lo otro. Eso es importante, ¿ya? Vamos entonces.
¿Clarísimo está esta primera capacidad? ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos, vamos. Díganme, ¿se entendió? Sí, maestra. Claro. Ya. Sí, Sigamos maestra, gracias. con la siguiente. Vamos, mira. Lo que estamos haciendo ahorita es, tú cuando vayas al colegio, seguramente te dirán, bueno, maestra, usted va a ejecutar una sesión, tiene esta opción, puede ser, si fuese en ciencia y tecnología se me ocurre, va usted a hacer, va a abordar usted la competencia indaga en su sesión. Lo primero que tú tienes que hacer es analizar esa competencia, analizar sus capacidades, porque eso te va a dar cuerpo, te va a dar sustento para ver cómo tienes que planificar, qué cosas debe considerar, porque para yo darme cuenta que el estudiante considera propósito, destinatario, tipo de texto, etcétera, tengo que generar una actividad. De la misma manera, para yo darme cuenta que organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, tengo que ir mirando qué actividad voy a proponer. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es la acción en esta capacidad? ¿Cuál es la acción? Díganme. ¿Cuál es la acción? Ordena lógicamente las ideas. Mira, muy bien. Tenemos ordena, debe establecer relaciones, debe Relaciona, utiliza. ¿ya? Debe utilizar. Mira, fíjate ahora. Cuando dice ordena lógicamente las ideas según en torno a un tema, ¿se refiere a coherencia o cohesión? ¿A qué se refiere? Coherencia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que tener sentido la oración de texto, maestro. Orden lógico. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver. Lógico. Miren. Soy pésima dibujando, lo sé, pero ustedes entenderán, mi mano muestra, pero finalmente es una mano. Media rara, pero es una mano. ¿Ya? Aquí está el tema. ¿Listo? Este es el tema. Muy bien. Aquí hay una idea. Aquí hay una idea. Aquí hay otra idea. Aquí hay otra idea. Y aquí hay otra idea. La pregunta es, estas ideas, ¿cómo deben ser para decir que es coherente? ¿Cómo debe ser para decir que es coherente? ¿Cómo deben ser esas ideas? Ordenadas. Deben estar en torno al tema. En Que torno tengan sentido, maestra. al tema. Deben tener relación con el tema. Entonces yo digo aquí, pues tengo, ¿qué tengo? Coherencia, cohesión, cuando las ideas están en torno al tema. Coherencia. Coherencia. Entonces aquí yo tengo coherencia, ¿ya? Pero yo no solamente necesito que las ideas estén en torno a un tema, también necesito que estas ideas se relacionen entre sí, las ideas. ¿Y qué utilizo para relacionar las ideas? ¿Qué utilizo? Conectores. Utilizo referentes. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con coherencia o cohesión? Cohesión. Cohesión. ¿Listo? Entonces, esa diferencia no lo perdamos, ¿ya? Pero además, esta capacidad me dice que el estudiante debe utilizar vocabulario pertinente. Entonces, en esta capacidad yo debo de mirar que el estudiante será coherente, cohesione las ideas y use un vocabulario variado. 3 cosas que yo miro en esta capacidad, ¿ya? Vamos ahora a ver. Vamos a la siguiente capacidad. ¿Cuáles son las acciones acá? ¿Cuáles son las acciones? ¿O la acción? Usa. Muy bien, usa. ¿Qué debe usar? Recursos textuales. Ya, muy bien. Estéticos de lenguaje
y de sentido. Ya, a ver. ¿Dónde está? Debe usar. Uy, se me perdió el lapicito. El lapicito no quiere conmigo, cariño. Ya. Qué terrible. Ya está. Debe usar recursos textuales. A ver. Mirando esta diapositiva, no piensen en otra cosa, sino mirando esta diapositiva, ¿qué recursos textuales ha usado Irma? ¿Qué recursos textuales ha usado Irma? Verbos. Paraverbales. ¿Mm? Recurso paraverbal también es. Ya, a ver, primera cosa que debemos diferenciar acá. La PISA, la UMC, no habla con este término en sí. Ellos hablan con elementos textuales, elementos paratextuales. Lo dividen en dos, ¿ya? Elementos textuales y elementos paratextuales, ¿ya? Los elementos textuales tienen que ver con el tema, las ideas principales, secundarias, etc. Los elementos paratextuales tienen que ver con el tamaño de letra, color de letra, ¿no? El fondo, las imágenes, las señales que yo uso, ¿no? Como en este caso he usado círculos, recuadros, etc. Eso tiene que ver con ese tipo. Ahora, nosotros en el currículo nacional, cuando leemos el programa curricular, no en el currículo nacional, el programa curricular, hay un vocabulario donde dice recursos textuales. Y cuando uno lee eso, dice, considérese también los recursos paratextuales. O sea, ellos con un solo término han manejado recurso textual, lo que la UMC lo maneja con dos términos. Pero en ese vocabulario nos aclara que los recursos textuales, para los recursos textuales también incorpórese, ¿no? Los recursos paratextuales, es lo que dice, ¿ya? Entonces acá es utilizar, mira, a ver, ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué recursos paratextuales he usado en esta diapositiva? Yo, paratextuales, ¿qué recursos he usado? ¿Qué recursos paratextuales he usado? A ver, dígame, en esta diapositiva, ¿qué recursos paratextuales he usado? ¿Ya? Pero colores, este no es parte del subrayado. grupo, ¿no? El subrayado. ¿Ya? Los recuadros, muy Los bien. recuadros, ¿Qué más? ¿Qué imagen. más? Ya, la imagen no lo contemos porque esto fue para explicar, no Ya, ok. no es parte del texto. Ya, ¿qué más? ¿Qué más he usado aparte de los recuadros? El sombreado. Ya, Tamaños y el colores de fondo de letra. color, muy bien, tamaño de letra. ¿Qué más? ¿Qué más en tamaño de letra? La Aparte del negrita. tamaño. Ah, palabras en negritas. Esos son recursos paratextuales, ¿ya? Muy bien. Ahí vamos diferenciando. Y recuerda que la UMC habla de recursos textuales, elementos textuales y elementos paratextuales. En elementos textuales están las ideas, el tema, primarias, secundarias, las ideas, todo eso. En elementos paratextuales está puesto estas señales que nosotros podemos usar, ¿no? Letras en negrita, más grande, más pequeña, diferentes tipos de letra, con fondo de color, sin fondo de color, imágenes, etcétera, ¿ya? Muy bien, eso es con respecto a recursos textuales. Y viene una cuarta capacidad. Ay, ¿qué pasó? No quiere salir la cuarta capacidad. Ya. En esta cuarta capacidad, ¿sobre qué van a reflexionar y evaluar los estudiantes? ¿Sobre qué? Vamos respondiendo. Reflexiona sobre la forma, el La forma. contenido. Alto ahí, alto ahí. Cuando dice la forma, ¿a qué se refiere? Cuando dice que va a reflexionar sobre la forma, ¿a qué se refiere? ¿Será la estructura? Sobre el texto escrito. Dice la forma. La forma. Porque cada texto tiene diferentes esquemas, maestra. Ah, ya. Entonces, se refiere a la estructura, a cómo está presentada la información en el texto. Ya, a eso se refiere la forma. Sí. El contenido, ¿De qué está escrito, no? ¿Sobre qué? ya. Las ideas, el tema, las ideas el secundarias, tema, la primarias, relación. etcétera. Listo. ¿Y el contexto del texto escrito?
dónde se ha realizado. ¿Qué está pasando en el entorno? ¿Cuál es la situación significativa que se seleccionó? ¿Ya? Entonces, mira, ya ves qué importante es el contexto y nos dice que eso reflexionemos, evaluemos. ¿Ya? ¿Cuáles son actividades acá? El estudiante se va a distanciar del texto, va a tener que revisar, ¿no? De manera permanente el contenido, la coherencia, la cohesión, mira, todo lo anterior. Aparte de eso, ¿no? Y la adecuación a la situación, debe de analizar, comparar y contrastar. ¿Qué cosa? Las características de uso del lenguaje, sus posibilidades, así como la repercusión en otras personas. La repercusión en otras personas, ¿con qué tiene que ver? Con el efecto que produce mi texto cuando llega al destinatario. Con eso tiene que ver esta repercusión. A lo mejor el texto que he escrito a la persona lo hace sufrir, entonces el efecto no es tan positivo. A lo mejor lo hace feliz, se alegra mucho, entonces es positivo. ¿Ya? Ahí es donde también vamos a ver las posibilidades que hace un momento hablamos, ¿no? Como en el lenguaje escrito tenemos ciertas limitaciones porque no lo podemos expresar de la misma forma que en el oral, ¿ya? Y aquí nos dice también, ¿no? Y en otras personas o su relación con otros textos según el contexto sociocultural, ¿ya? Muy bien. Aquí nosotros debemos, ay, no sé por qué esto que me fastidia. Ya. La primera capacidad tiene que ver cómo adecuo yo ese texto a la situación comunicativa. La segunda tiene que ver la coherencia, la cohesión y también el vocabulario. La tercera tiene que ver el uso de recursos. Acuérdense que ya hemos hecho una diferencia entre elementos textuales y paratextuales. Y lo último tiene que ver con la revisión y evaluación de todo esto. Más, mira, cuarto grado ya piden el efecto. ¿Qué efecto tuvo su texto en las otras personas? ¿Ya? Entonces, mira, ahí están nuestras 4 capacidades. Cuando a ti te toque, vamos a suponer te toca hacer tu sesión de resuelve problemas de cantidad, entonces vas a tener que analizar la competencia, la capacidad del estándar para ver por dónde encaminas esa sesión. ¿Ya? Y así sucede con todas las otras competencias. ¿Listo? En esta última capacidad se evalúa todo lo anterior. Yo voy a evaluar si han adecuado o no el texto a la situación comunicativa. Voy a evaluar si organizan y desarrollan las ideas de forma coherente, cohesionada. Voy a evaluar si reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. O sea, eso es lo que yo voy a evaluar. Ya todo lo anterior se confluye en la última capacidad. Y mira, tú fíjate, ¿ah? A ver, tenemos 5 rúbricas. Las rúbricas, la primera dice, habla sobre cómo involucro al estudiante yo, ¿no? La segunda habla sobre, a ver, me olvidé. Ya, la segunda habla, ya, tiene que ver con cómo nosotros en la primera habla del interés, la otra habla de ese desarrollo de la creatividad, ¿no? De la creatividad, del razonamiento, ¿cómo se llama? De creatividad, razonamiento y me falta una. Promueve el razonamiento. Y el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, ¿ya? Entonces, razonamiento, promueve el pensamiento crítico, ya, todo eso, mire, fíjate, o la creatividad. Cuando acá dice reflexiona, yo voy a dar mi punto de vista, voy a opinar, te voy a decir por qué razones sí, por qué razones no, estoy de acuerdo con tu texto. Y yo voy a poder escucharte eso y voy a poder armar también mi misma opinión. ¿Cuál de esos 3, razonamiento, pensamiento crítico o creatividad, con cuál de esos 3 se relaciona directamente esta última capacidad? A ver, vamos. Crítico. Ajá, con el pensamiento crítico. O sea, de por sí, el hecho que garantices la movilización de capacidades ya te está ayudando a hacer ver estas condiciones de la evaluación. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a analizar el estándar. Cuando nosotros vamos a analizar, en este ejemplo está estándar de 4º grado, está en ese ejemplo.
yo necesito mirar el antes y el después, porque yo puedo tener niños, quizás están en el nivel 3, no necesariamente en el 4, o a lo mejor tengo alguno que pues tiene necesidades especiales, es un superdotado, ya no va a estar en el nivel 4, sino está en el nivel 5. Entonces yo necesito mirar todo esto, ¿ya? Aquí lo tengo mucho más grande. Fíjense, mira. ¿Qué es lo que, tú te piden que hagas una sesión de comunicación? Por favor, el micrófono, ya hablé. Micrófono, Hilda. Ya. No olviden ese micrófono, se interrumpe. A ver, cualquiera sea el estudiante de inicial, sea el estudiante de primaria, sea el estudiante de secundaria, cuando aborda esta competencia, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer cuando aborda esta competencia? ¿Qué tiene que hacer? Díganme. Tiene que planificar porque va a escribir. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer, amores? Va a escribir. Escribe. Tiene que Diversos escribir. tipos. Se acabó. Tiene que escribir. Si involucra la competencia, lee. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Leer. Se acabó. Ahora, ¿para qué escribe? ¿Para qué lee? Eso es otra cosa. ¿Pero qué tiene que hacer? Leer. Si el estudiante, si la sesión va a involucrar, indaga, ¿qué tiene que hacer el estudiante ese día en la sesión? ¿Qué tiene que hacer? Indagar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar. O sea, si yo estoy involucrado, eso tiene que hacer mi estudiante. Se acabó, ¿ya? Y mira el estándar, a comparación de la capacidad, vamos a ir viendo cómo se hace un poco más específico. Dice acá, escribe diversos tipos de texto y hay una condición. ¿De qué forma debe hacerlo? ¿De qué forma debe hacerlo? De forma reflexiva. De forma reflexiva. Entonces, si tú lo haces reflexionar al estudiante, le haces expresar cuál es su postura, si está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿qué estás desarrollando ahí? Razonamiento, creatividad o pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. ¿Ya? Entonces, mira, fíjate cómo la misma competencia te jala a que desarrolles eso. No es otra cosa, ¿ya? Y aquí nos dice, adecua. ¿Qué va a adecuar? El destinatario, ay, cariño, va a adecuar el destinatario, el propósito, lo que ya hemos conversado, ¿no? Y acá hacen una precisión que no decía en la capacidad. Dice, ¿no? Previa información, organiza y desarrolla, no, ¿dónde está? Acá. A partir de su experiencia previa y de alguna fuente de información. Quiere decir que un estudiante de 4º grado, cuando nos escribe un texto, no debe escribir a partir de sus pareceres, sino que por lo menos nos tiene que presentar un par de sustentos de quién dice lo que dice. ¿Ya? Muy bien, mira, ahí hay otra precisión que no había en la capacidad. Por eso yo siempre sugiero, desde el perfil, o sea, desde el perfil de egreso, ver cuál de esas se relaciona más con la reunión que va a tener. Y ya, de esa manera lo va adecuando. ¿Ya? Igual pasa acá cuando voy a escribir. Igual, de la misma manera yo voy haciendo. ¿Cuál es lo segundo que va a hacer el estudiante? Organiza y desarrolla, establece relaciones y emplea. Estoy acá, organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Ya sabemos, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es organizar lógicamente las ideas en torno a un tema? ¿Qué es? Dígame. Coherencia y cohesión. Coherencia. Coherencia. Y el segundo punto nos dice, a ver, ¿dónde está? Nos dice, establece relaciones entre las ideas a través de del uso adecuado de algunos tipos de conectores y referentes. Ya está más específico. ¿Esto a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Cohesión, maestra, cohesión. A la cohesión. A eso se refiere. Pero esto segundo también pide que debe de emplear un vocabulario variado. Variado el vocabulario, ¿ya? Ahora viene otro. Utiliza. ¿Qué cosa va a utilizar? Los recursos ortográficos. Mira, ya no dice
recursos textuales. Acá lo precisa, dice recursos ortográficos. Como vamos de menos a más, recursos ortográficos. Aparte de eso, le pide que reflexione y explique. ¿Sobre qué va a reflexionar? Sobre la coherencia y cohesión. O sea, todo lo anterior, ¿no? Y va a explicar el uso de algunos recursos textuales, ¿no? Va a explicar, ¿ya? Entonces, mira, el adecua está relacionado con esa capacidad que le hemos puesto acá unas cuantas palabras por tema de didáctica. El organiza y desarrolla y establece relaciones y emplea vocabulario, está relacionada con la segunda capacidad. Él utiliza recursos, ¿no? Está solita, utiliza recursos de texto y reflexiona y explica, está con la capacidad que tiene que ver con la reflexión y la evaluación. ¿Ve? En el estándar está un poquito más preciso la información, ¿ya? Un poquito más preciso, pero a partir de eso también nos damos cuenta que no es otra información. Se trata de lo mismo, se relaciona con las capacidades, pero solo que es un poquito más preciso, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a aquí detenernos un poco. Ya está. ¿Qué estoy presentándoles ahora? ¿Qué les estoy presentando? Desempeño. Así es. Estoy presentando desempeños. Voy con el primero. A ver, ahora ustedes díganme cuáles son las acciones en este desempeño. Díganme, ¿cuáles son las acciones en este desempeño? Vamos. Adecua. Adecua. ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿a dónde me llevas, mamá? Ya dime. Tranquila, hija, tranquila. Distingue. Adecua, distingue. ¿Qué Y más? recurre. Ya está. Vamos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que, qué va a adecuar? ¿Qué va a adecuar? La Vamos. situación. ¿Qué va a adecuar, corazón? El texto de acuerdo al El contexto. texto a la situación comunicativa. ¿Considerando qué cosa? El propósito comunicativo. El propósito. ¿Qué más? Destinatario. El destinatario. Características Las características más comunes del textual. tipo de texto. Claro, del tipo de texto. ¿Cuáles son esas características? Por eso hace un momento decían, ¿no? Yo pues voy a decir, estoy haciendo un texto argumentativo, un El artículo de opinión. esquema. ¿Ya? Un artículo de opinión. Si estoy haciendo eso, la pregunta es, ¿voy a contarte algo en ese artículo de opinión? Voy a decirte, uy, me caí ayer, estaba corriendo, de pronto me resbalé, me caí sentada y después me paré. ¿Así? ¿Así va a ser mi artículo de opinión? No. No, porque esa no es su característica. Por eso es acá importante que se den cuenta. ¿Ya? Muy bien, ahora, ¿qué va a distinguir? ¿Qué va a distinguir? ¿Qué va a distinguir? El registro formal. El registro formal Hace del un momento, informal. claro, hace un momento, cuando leíamos las capacidades, ¿no? Cuando leíamos el estándar, en alguna parte decía registro formal e informal. ¿Lo decía? No. No lo decía. Entonces el estándar me especifica más eso que deben ir construyendo mis estudiantes. Muy bien. ¿A qué va a recurrir? ¿A qué va a recurrir? Un momento, ¿ya? Su experiencia Y alguna y fuentes de información complementaria. Muy bien. Entonces, ¿a qué va a recurrir? Ustedes me decían a su experiencia. ¿Y cuál es esa experiencia que tiene? ¿Cuál es esa experiencia que tiene? Tus saberes. ¿Cuál es su experiencia?
Sus saberes previos. La experiencia como escritor. ¿Qué texto se ha escrito? ¿Cuántos textos se ha escrito? ¿Se ha escrito ese texto solo en papel? ¿O también usó el Word? ¿O usó PPT? ¿Usó Excel? No lo sé. ¿Ya? Pero mira lo que está diciendo. No solo debe recurrir a su experiencia, También a eso que ha vivido, sino también que debe utilizar. alguna fuente de información complementaria. Ah, por eso es que, mira, fíjate la naturaleza, debe usar, nuestros estudiantes en cuarto grado, que terminan cuarto grado, deben hacer pequeñas citas en los textos. Quiere decir, ¿no? De acuerdo a, yo opino lo siguiente o esto, estoy de acuerdo con el autor tal que nos dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque le está diciendo que use algunas fuentes de información complementaria. ¿Ya está? A ver, pregunta. Este primer desempeño, ¿con qué capacidad está relacionado? ¿Con qué capacidad está relacionado? ¿Con qué capacidad está relacionando este primer desempeño? Vamos. Con la primera Con el capacidad. 1, con el 1. Ah, con la primera capacidad está relacionado este desempeño, ¿ya? Donde tiene que adecuar el texto. Pero ya, ¿cuál es la diferencia del desempeño con el estándar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Vamos, ¿cuál es la diferencia? El desempeño es específico y el estándar es general, maestro. El desempeño me precisa mejor cada punto, ¿no? Cada actuar que debo observar en el estudiante. Pero eso no le quita que esté relacionado tanto con el estándar como con la capacidad. Entonces ya yo estoy viendo qué es lo que cuando yo desarrolle esta sesión de escribe, qué cosas debo tener en cuenta, ¿ya? Va el siguiente desempeño. A ver, díganme cuáles son las acciones. Escribe. Ya, sigan identificando. Desarrolla. Ya, vamos. Establece. Escribe, Ya, ordena. seamos ordenados. Ahí está, no estemos buscando por aquí y por allá. Para eso tenemos los puntos que hay en el párrafo me permiten a mí identificar idea por idea. Entonces tenemos que ser ordenados. A ver, en la primera idea, ¿cuál es la acción? Escribe. En la segunda idea, desarrolla. En la segunda idea, ordena. Ya ven, nos estamos saltando por no ir idea por idea. Sí. Después, ordena. Desarrolla. Bien. ¿Otra acción? Establece. Establece. Ajá. ¿Qué más? Incorpora la otra acción. Entonces tenemos que ser ordenados, ¿ya? Yo lo suelto en un solo paquete. Ya está. Ahora, la pregunta es, ¿No tiene un cuaderno? ¿qué es lo que va a escribir? ¿Qué va a escribir? Texto. Bien. ¿Cómo? ¿De qué forma? Coherente y cohesionada. Muy bien. 2 características principales. Ese texto debe ser coherente, debe ser cohesionado. Y se acuerdan ustedes, cuando nos decía que analicemos los estándares y los desempeños para identificar sus características y sus niveles de complejidad. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y eso es lo que vamos viendo ahora. Y dice, ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar información sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o digresiones. ¿Eso qué es? ¿Coherencia o cohesión? Pues coherencia. Coherente. Coherencia, porque todas las ideas deben estar relacionadas al tema. Luego nos dice, ¿qué va a establecer? Relaciones entre las ideas como adición,
causa, efecto y consecuencia a través de algunos referentes y conectores. Cohesión. Está Cohesión. muy claro. Pero ya en el desempeño me están diciendo qué conectores voy a utilizar. Conectores de adición, conectores de causa-efecto, conectores de consecuencia. Me dice qué conectores voy a utilizar. ¿Se dan cuenta? Ya me van precisando aquello que yo tengo que también saber como profesora. A ver, Irma, ¿cuáles son los conectores de adición? ¿Cuáles son los conectores para relacionar las ideas de tal manera que se vea causa-efecto? ¿Cuáles son los conectores para consecuencia de tal manera que se vea eso? Entonces ya me precisan. A ver, ¿a qué se refiere con referentes? ¿Qué es un referente? Díganme. A ver, ejemplos de referentes. Díganme. Vamos. Ejemplos de referentes. ¿Será paradigmas, maestra? No, a ver, ¿qué más? Mira, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos el San Google en la mano. Vamos, ¿qué cosa es un referente? En comunicación. A ver. Agrega a su contacto. ¿Perdón? A ver, voy a ponerles un ejemplo. ¿Ya? Irma, ¿hay un micrófono activo, por favor? Apague el micrófono. Aquí. Ya. Vamos. Irma estaba caminando por las calles del distrito de San Juan de Miraflores. De pronto, ella ya no sabía en qué lugar estaba. En la primera parte, en la primera idea, he expresado mi nombre. En la segunda idea, ¿dije mi nombre? No, maestra, no. Ya, Ahí ¿qué ya utilicé? es un ¿Qué referente. utilicé? Un referente. Pero díganme qué utilicé. El pronombre. Ah, utilicé ella. Ella. Ese es un referente. ¿Ya? Ese es un referente. Ahora voy a decirles otra cosa, ¿eh? Juana hoy día salió al campo, observó un bonito juego de los animales. Pregunta. ¿Qué hizo Juana? Salió al campo. Ya. ¿Y qué pasó Observó. luego? Ah, Observó. cuando digo observó y todo lo demás, ¿he mencionado en algún momento a Juana? No. ¿Qué viene a ser eso? Referente. Sí, ¿cómo se llama? Observó. ¿Cómo se llama? A alguien no estoy mencionando. ¿Cómo se llama cuando no lo menciono? Y ni siquiera uso un pronombre. ¿Serán preposiciones, maestra? Pero si yo digo, mira, observó el juego de los animales. ¿Quién observó el juego de los animales? Juan. Ah, ya. ¿Ese sujeto está presente o no está presente cuando empezó la idea? Tácito. Ah, ya. El sujeto tácito es otro referente. ¿Ya? Ya ves que nosotros necesitamos. Por eso, yo necesito analizar, porque si yo voy a planificar una sesión donde le voy a pedir, voy a elaborar criterios, donde le voy a pedir a los estudiantes que, no le voy a decir, pues,
escribe el texto usando referentes y conectores. ¿Así le voy a escribir yo al estudiante? ¿Así? No. ¿Así le voy a poner el criterio al estudiante? No. No, porque No, no lo maestra, va a tiene que entender. parafrasear. No lo va a entender. Yo le pondré, pues no, relaciona las ideas utilizando sujeto tácito, utilizando pronombres, así le tendré que escribir. Pero yo, docente, necesito saber a qué se refiere eso. Por eso necesito analizar, porque si no la planificación se me cae. ¿Ya? Tremendo, yo me he ido a Argentina 2 veces. Marzo del 2000. Lo malo que Esos micrófonos. Creo que para otro día yo voy a ser la que habla y ustedes nada. Vamos a entrar a un monólogo. La otra acción, incorpora. ¿Qué tiene que incorporar? Un vocabulario ¿Allá? ¿Ese vocabulario qué debe incluir? de sinónimos y algunos ¿Ya? términos propios de los campos del saber. Entonces, cuando mi estudiante escriba en 4º grado, tiene que usar sinónimos. Ajá. ¿Ya? Y no en el texto decir, estaba alegre, más abajo. Seguía alegre, más abajo. Siempre alegre, más abajo. Alegre por siempre. Ahí no hay sinónimo, ¿no? Y si yo quiero que mi estudiante incluya sinónimos, ¿qué no me debe faltar en la biblioteca? Diccionario. Un diccionario de diccionario. sinónimos y antónimos. No me debe faltar en la biblioteca. Porque necesita tener, es más, enciclopedias, todo, porque va a usar algunos términos propios del campo del saber. Entonces, mira, es el analizar los desempeños, también a mí me hace ver qué condiciones debo de tener en el espacio de aprendizaje para que mi estudiante los utilice y realmente pueda desarrollar esos desempeños, ¿ya? Ese desempeño, ¿con cuál de las capacidades está relacionada? ¿Con cuál? La segunda. La segunda, maestra. ¿Ya? No quiere salir. Tiene que ver con la coherencia y cohesión del texto. ¿Ya? Y esto está incluyendo también el vocabulario, no lo olvidemos. Ya. Tercer desempeño. Ya no hacemos desorden, ¿ah? De idea en Muy idea. bien. Díganme acciones. Utiliza. Ya. Emplea. A ver. ¿Dónde está el empleado? Esa incorpora. Incorpora, está primero. Por eso es de idea en idea. Ya. Emplea. Ya. Emplea. Elabora. Elabora. ¿Ya está? Bien. Sí. Ya está. Ahí está. Vamos en orden. Perfecto. Coherente. Este es aquel verbo ya. Perfecto. ¿Qué va a utilizar? ¿Qué va a utilizar? A recursos gramaticales y ortográficos. Pregunta. ¿Qué decía en la capacidad? Cuando hemos analizado la capacidad, ¿qué decía? ¿Qué iba a utilizar? ¿Dónde está la capacidad? ¿Qué iba a utilizar? Y todavía yo les dije, la UMC dice la coherencia. tal cosa. La coherencia, maestra. No, con respecto a este punto. Yo les dije, la UMC dice tal cosa, pero acá en el currículo nacional le han puesto Los significado. elementos Recursos paratextuales, maestra. Recursos muy paratextuales. En la capacidad Textuales solo y paratextuales. Claro, pero en la capacidad solo dice utilice elementos textuales. Pero fíjense ustedes acá en el desempeño,
¿cómo me precisa ya? Me habla mucho más. Para el grado, va a utilizar recursos gramaticales y ortográficos. Y encima me ponen ejemplos, miren. No me dice solamente esto, no. Está poniéndome ejemplos. El punto seguido, las comas. Y las comas enumerativas. ¿Ya? Ejemplo. Que no te está diciendo que es lo único, ¿ya? Esto debe contribuir a dar sentido al texto. O sea, yo no lo voy a poner donde sea ese punto. No le voy a poner donde sea esa coma, ¿ya? ¿Qué debe incorporar? Algunos recursos Algunos recursos textuales. Y también pone ejemplo, mira. ¿Cuáles? Tamaño de la letra. Ah, por ejemplo, dice el tamaño de la letra. Y acá podemos ver, ¿no? Este tamaño de letra es más grande que esto, ¿ya? Y fíjate, la UMC, eso no, para él no es elemento textual. Eso es un elemento paratextual, ¿no? Pero acá, recurso textual, ese término se está usando en nuestro currículo nacional. Muy bien. ¿Para qué va a usar? Para reforzar dicho sentido. O sea, tiene esa característica. Yo no uso el tamaño de letra nomás porque se me ocurre, lo agrando. Sino, yo voy a agrandar el tamaño de letra de alguna frase u oración, aquello que es relevante, ¿no? Que es significativo. Yo no le voy a aumentar el tamaño de letra a la insignificancia, ¿no? Por eso dice acá, para reforzar dicho sentido. Muy bien. ¿Qué debe emplear? Comparaciones. ¿Ya? Comparaciones. Adjetivaciones, o sea, adjetivos. Para caracterizar personas. Claro. Ahora, Ahora. para caracterizar personas, personajes, escenarios. Por ejemplo, ¿no? Estaba en la roca de la orilla del mar, sentada una mujer con una cabellera plateada. Se veía tan hermoso que a lo lejos se la veía muy sensual. ¿Qué cosa viene a ser la cabellera plateada? Adjetivo. Cabellera plateada, ¿qué viene a ser? Características. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significa cabellera? ¿A qué me refiero cuando hablo de cabellera plateada? Característica de la persona. Algo hermoso. ¿Por qué digo que su cabellera es plateada? Es una descripción, una característica. Pero ¿por qué digo que es plateada? ¿Por qué? ¿Cuándo una cabellera es plateada? Estoy comparando. Cuando lo pintan. Cuando está canosa. Cuando tiene Hay canas. Cuando está canosa, pues. Entonces yo estoy utilizando... Claro, yo estoy utilizando palabras para hacer comparaciones, o sea, no es que, no, sino estoy usando, y eso es lo rico también que tiene el lenguaje, pues, ¿no? Por eso tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Cuando te dicen, por ejemplo, qué hermosos esos dos luceros que iluminan mi vida, ¿a qué se refiere? A los ojos. A los ojos. No me dice qué hermosos tus ojos, qué hermosos esos luceros, nosotros nos despabilamos. Entonces, ahí vamos dando cuenta que estas comparaciones, adjetivaciones, estas rimas, estos juegos verbales, apelando al ritmo, a la musicalidad de las palabras, lo utilizamos pues en los textos lúdicos, ¿no? Esos textos poéticos, esos textos que son esos textos dramáticos, ¿ya? Ahí los vamos utilizando, así con todo esa riqueza que tiene el lenguaje. Y aquí nos habla de eso también. Y yo les aseguro que muy poco se hace de esto. Mire, es 4º grado, ¿eh? Y muy poco se hace ver, a lo mucho llegamos a rimas y todo, pero no la vivimos, ¿no? Hasta ahí llegamos, ¿no? No llegamos a esos juegos verbales como los trabalenguas, ya nos hemos olvidado. Y siempre decimos, ay, nada de eso ahora se enseña. Mira, y acá lo dice, ¿ya? ¿Y con qué fin dice? Ahí está otra característica. ¿Para qué va a hacer esas comparaciones, esas adjetivaciones, esos rimas, esos juegos verbales? Con el fin de expresar sus experiencias y emociones. Y eso es lo que pasa, pues, ¿no? Como uno se emociona cuando le dicen esas palabras, esas adjetivaciones de ambas partes.
aquí no le gustaría que le dicen, qué hermosos dos luceros que iluminan mi vida? ¿Ya está? Muy bien. Este desempeño, ¿con cuál de las capacidades se relaciona? Vamos, vamos. ¿Con cuál de las capacidades se relaciona? Hola. Vamos. 3. Utiliza acción de esos recursos en el texto, ¿ya? Es para darle sentido, para darle vida, para darle emoción, etc. Va el otro desempeño. A ver, acciones. Vamos. De idea en idea, vamos. Revisa. Ya. Revisa y verifica, ¿no? Sí. Ya, revisa y revisa. ¿Algo más? Verifica. Y verifica, ¿no? De aquí están, ¿no? Uy, no quiere salir. Se resiste. ¿Qué es lo que va a revisar? ¿Qué es lo que va a revisar? Texto. El texto. Que se ajusta a una situación comunicativa. Ah, mira, entonces esto está relacionado con el primer desempeño. ¿Ya? Si existen contradicciones o reiteraciones innecesarias. Y se me perdió la... Acá está. ¿Con cuál está relacionado esto? Si existen contradicciones o reiteraciones innecesarias. Eso nos dice acá, cuando nos hablaba de la coherencia, acá. Que afectan la coherencia entre las ideas. O si el uso de conectores y referentes aseguran, ¿no? Aseguran. Y eso tiene que ver con la cohesión, con establecer esas ideas. Entonces, miren cómo en este desempeño yo estoy haciendo revisión de todos los anteriores desempeños, ¿ya? Pero también me dice acá, revise el uso de recursos. Ahí está el lapicito. Revise el uso de recursos y eso se refiere a estos que están aquí también. ¿Ah? Luego dice recursos ortográficos, dice que emplea el texto. Verifica si falta alguno, ¿no? El punto y todo, y eso está en esta parte de acá. Con el fin de mejorar. No vamos a entrar en un tema de, a ver, niños estudiantes, muy bien, ya han escrito su texto. Publiquen, por favor, y todos los chicos se paran y publican. Y después nosotros vamos a decir, acá está, por favor. Lean cada cosa que dice y respondan sí, no. El estudiante tiene su listita de cotejo. ¿Tiene título el texto? Sí. ¿Has usado mayúsculas y punto final? ¿Mayúsculas al inicio del párrafo, punto final? Sí. ¿Escribiste con sinónimos, conectores, Sí. El estudiante entra en el tema ¿del qué? En el tema de revisión. Sí, pero ¿es revisión eso que está haciendo? Una autoevaluación. ¿Es autoevaluación lo que está haciendo? No. ¿Con base a qué me contesta sí, 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 sí? ¿Con base a qué? Si el texto ya lo publicó, él está con su hojita nomás. ¿Pusiste mayúsculas y punto al final? Sí. ¿Eso es? ¿Así se revisa un texto? Con intención de mejorar, lo está revisando. Tendría que tener el texto y mi lista de cotejo acá para yo decir, a ver, voy a verificar, tarará. Sí. Leo el otro, verifico. Ay, no, este no está. Esa es la conciencia de hacer las cosas. No publicar el texto y mira, sí. Es más, el niño agarra, pum, ni siquiera lo lee. Check. Te entra el tema del sí. Y eso no es lo que necesitamos. Ellos tienen que ser conscientes de esa revisión. ¿Ya? Para verificar entonces, yo le doy la lista de cotejo al estudiante. ¿Qué debo tener a mi lado? ¿Qué debo tener a mi lado? El texto, porque si no, no hay revisión. Habrá el tema del sí, pero no hay revisión. El siguiente desempeño. A ver, díganme las acciones. Explica. Ya, muy bien. Explica. Otra vez explica y se acabó.
El primero explica. ¿Qué va a explicar? El efecto de su texto. El efecto Hacia del los texto. lectores. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, si mi texto se queda en el cuaderno, no llega al destinatario, ¿podrá el estudiante explicarme el efecto que tuvo su texto? No. Ah, no, pues. Por eso acá es fundamental que el texto llegue al destinatario. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Si no, no voy a poder saber qué opinas. Por ejemplo, cuando publican ahí, ¿no? Lo clásico, el museo, que el estudiante diga, que a ver, ¿qué opinas de mi texto? Que su compañero le opine. Mira, ¿qué mejorarías en mi texto? ¿Qué cosas he hecho bien? O sea, que se vea. ¿Cómo te hizo sentir mi texto? Ay, tu texto me ha dado mucha alegría. Ah, estoy viendo el efecto. ¿Ya? ¿Qué más debe de explicar? Dice. ¿Qué más debe de explicar? ¿Qué más debe de explicar? La importancia de los aspectos gramaticales y ortográficos más comunes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta eso? Eso debe explicar el estudiante. Eso me debe explicar. Entonces, si tú te das cuenta, si bien es cierto, todo esto no lo vas a hacer en una sesión, pero tienes puntos que tomar en cuenta cuando vas a planificar. Y esto te va a dar mayor precisión para que tus criterios sean mejor establecidos, ¿no? Y estos dos desempeños, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué capacidad? Con esta que dice revisa y evalúa la forma, el contenido, el contexto del texto. Y también el efecto. Hay que mirar también el efecto, ¿ya? Ahora yo te pregunto, tú estás planificando tu sesión y dices, bueno, yo solamente, ay, para que me alcance el tiempo, para que no me gane, voy a escribir un texto, pero yo voy a seleccionar solamente la capacidad 1 y 2. Así voy a escribir mi texto. ¿Eso tiene lógica? No, maestra. No tiene lógica. La clásica, es una pregunta clásica. Cuando hago mi sesión, ¿todas las capacidades debo incluir? Es la pregunta clásica. Ahora respondámonos la pregunta clásica. ¿Se debe movilizar todas las capacidades, sí o no? Sí, sí, maestra. Sí, pues. Son todas, maestra. ¿Sí? La misma naturaleza de cómo vamos a escribir un texto implica movilizar todas. Por eso no hay que estar echando margaritas. Ay, ¿cuál capacidad elijo ahora? ¿Esta considero? ¿Esta no? ¿Esta la dejo? ¿Esta sí? ¿Esta no? Se relacionan, maestra. Claro, entre ellas se complementan porque una jala a la otra. Entonces, no podemos entrar al tema de que si cuál elijo o no elijo, que si esto elijo o no elijo. No podemos entrar a ese tema, ¿ya? Porque este análisis que le hemos hecho nos da precisión. Ahora, mire, a veces estamos que la sorteamos, ¿no? Decimos, ay, ¿qué verbo voy a utilizar para mi criterio? ¿Qué verbo? No sé. A ver, puede ser observa, puede ser identifica. ¿De dónde vas a jalar tus verbos? ¿De dónde? Desempeño. Ahí está, mira. Ahí está clarito. Que tú puedas eso, incluso bajarle el lenguaje técnico, ¿sí? A lo mejor no pones incorpora, le pones incluye sinónimos en tu texto. Pero si tú ves, ya tus estudiantes han ido utilizando palabras cada vez más técnicas, entonces le voy a pedir que incorpore, porque si bien es cierto nosotros tenemos que ir planteando criterios de evaluación, respondiendo al lenguaje del estudiante, esa es una orientación muy asertiva, pero eso no significa que toda la vida voy a ser coloquial. Yo tengo que ir transitando ya al lenguaje mucho más técnico. Recuerda que aquí nos dice bien clarito, para que no se nos olvide, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Ay, cariño, un momento. ¿Qué nos dice acá? Y algunos términos propios del campo del saber.
Y el término propio del campo del saber ya es una palabra técnica, ¿no? Ya es una palabra técnica. Entonces, mire, haber analizado la capacidad, haber analizado el estándar, haber analizado los desempeños, me da en su conjunto mayor precisión para yo poder plantear los criterios de evaluación. Me da esa precisión. ¿Ya está? ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo nos fue hasta aquí? Muy bien, maestra. Muchas gracias por Muy bien, ilustrarnos. maestra. Ahora mire, estamos haciendo el paso a paso. Cuando tú tengas que elaborar tu sesión, tienes que seguir esos pasos, porque tu sesión tiene que estar bien elaborada, ¿ya? Mañana vamos a analizar el enfoque, después vamos a analizar las evidencias, cómo se tiene que plantear ese propósito. Mañana, digo, la próxima clase, vamos a hacer todo ello. Después de eso vamos a ver también cómo se plantean los criterios, cómo todo eso. Después cerramos con las rúbricas, ¿ya? Con ejemplos. A ver, esta rúbrica dice tal cosa. A ver, ¿qué debemos hacer para que se visualice eso? ¿Ya? Si podemos ir ahorrando tiempos en esto, vamos avanzando para que nos quede más tiempo para las rúbricas. ¿Listo? Entonces, estimados colegas, muy buenas noches. Hasta que ha llegado la sesión de hoy. Denise.